La doctora Carla Prat Corzo, conferencista de esta tarde. La maestra Mayela Marisol Portos Hernández, presidenta del Colegio de Abogados del Estado de Querétaro. La maestra Margarita Luna Telles Girón, vicefiscala de Investigación y Persecución del Delito. El maestro Francisco Javier Arellano Sánchez, vicefiscal de Derechos Humanos y Desarrollo Institucional. A continuación, daré lectura a la síntesis curricular de la ponente. Está certificada como capacitadora del sistema acusatorio por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC, y como capacitadora especializada en materia de juez de ejecución de sanciones penales por el Poder Judicial Federal. Tiene los siguientes grados académicos. Cuenta con estudios de doctorado en Derecho Constitucional y Proceso Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Maestría en Derecho Penal por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Maestría en Gobierno y Desarrollo Regional por el Colegio del Estado de Hidalgo. Licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Ha participado en programas de estudios en el extranjero en la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid y Harvard Extension School en Boston, Estados Unidos. A nivel docencia, es profesora de varias materias del Sistema Acusatorio Adversarial en el Centro de Estudios de Posgrado, así como en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Es capacitadora de operadores en el sistema acusatorio para las instituciones CAFSA y el Programa de Apoyo en Seguridad de Management Systems International Incorporated, contratista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en México y Panamá, entre otros, así como capacitadora de CEAD y docente en el Centro Carbonell, además de ser capacitadora en técnicas de litigación oral en California Western School of Law, en el programa de acceso de capacitación en San Diego, California, y capacitadora por la American Bar Association en México, Ecuador y Perú. Entre otras experiencias profesionales, Carla Prat ha trabajado en la Defensoría Pública del Condado de Montgomery, Maryland, Estados Unidos, participando en la codefensa en juicios orales y asistencia jurídica en atención de delitos graves, y participa como abogada en asuntos jurídicos de análisis y litigio en la firma jurídica Pratt Strafford. Asesora en la defensa del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Dentro de sus publicaciones, cuenta con el libro Curso Básico sobre Sistema Penal Acusatorio, Litigación Oral, Audiencia Inicial, Etapa Intermedia, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales con jurisprudencia publicados por el Centro Carbonell. A continuación, hará uso de la voz el maestro Alejandro Echeverría Cornejo, fiscal general del Estado, con unas palabras de bienvenida. Pues muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. En primer término, yo quisiera agradecer y, aparte de agradecer, felicitar a la maestra Mayela Portos no solamente por
el festejo, pues, de este 50 aniversario del Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados Querétaro, el colegio más antiguo de Querétaro, tengo entendido, y seguramente el más numeroso, y que además es el que más se preocupa precisamente por capacitar a todos los agremiados. Muchas felicidades, maestra, y muchas gracias por compartir este espacio de colaboración con la finalidad, pues, de que cada día, no solamente de manera institucional, las personas que trabajan en favor de la ciudadanía, sino que también los que de manera externa hacen su labor, en este caso los abogados litigantes. Agradecerle a usted mucho su participación y su colaboración, y por supuesto a la doctora Carla Prat. Es un honor tenerla aquí, doctora. Muchas gracias por esta conferencia que seguramente será de mucha utilidad para todos los que la vamos a escuchar. Le agradezco mucho al maestro Javier, que nos acompaña en esta ocasión, y a la maestra Margarita Luna Teisfirán, ambos vicefiscales y vicefiscal de esta institución, a los directores, fiscales que nos acompañan, a los abogados del Colegio de Abogados, a los expresidentes, que por aquí veo algunas caras conocidas que también nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí presentes, y a los diferentes presidentes de los diferentes capítulos que tiene este Colegio de Abogados. Por supuesto que les agradezco mucho el que estén presentes en esta conferencia magistral. Y bueno, yo no me quisiera extender mucho en el uso de la palabra. Creo que lo que venimos es a escuchar a la doctora, y con mucho gusto le doy la bienvenida a Querétaro, y por supuesto que de antemano le agradezco su paciencia y sobre todo el que comparta su sapiencia con todos nosotros. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bienvenida y bienvenidos todos. Se ruega la línea de honor tomar asiento para iniciar la conferencia. Muchas gracias, muy buenas tardes, maestro Alejandro Echeverría. Muchas gracias por permitirme estar en su casa, y por supuesto a la maestra Mayela, además, por la invitación para poder compartir el día de hoy con todos ustedes. Es un gusto poder hablar, además de un tema que confieso que disfruto muchísimo y que creo que en la práctica es necesario que trabajemos desde una manera mucho más profunda, sobre todo en audiencia, que es justo el tema de la prueba ilícita. Primer punto importante. ¿Es lo mismo hablar de prueba ilícita que de prueba ilegal? Ahí les pediría que lo mediten por un momento. ¿Es lo mismo hablar de prueba ilícita que hablar de prueba ilegal? Por ahí ya veo varias caras que me dicen que no. Y efectivamente, creo que ese es el primer punto que debemos de tener en mente cuando estamos en una audiencia. Dejar de hablar ilícito e ilegal como si fueran sinónimos. Que a mí me llama la atención cuando de pronto está uno en una audiencia y la contraparte dice: su señoría, es que eso es ilícito porque la ilegalidad de la ilicitud, y dice uno: a ver, ya no entendí, o esto es ilícito o esto es ilegal. Entonces, primer punto importante, tener claro que lo ilícito y lo ilegal es distinto. ¿Por qué? Artículo primero que quiero analizar, el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta es la base para separar lo ilícito de lo ilegal. Y un segundo punto que creo que va a ser muy importante, no se trata nada más de ver una diferencia terminológica, diré uno, bueno, eso es importante para usar el término correcto en la audiencia. No, esto va muchísimo más allá, porque la diferencia importante van a ser las consecuencias. Lo ilegal, como digo yo, se arregla fácil, ahorita lo vamos a ver con mayor detalle, pero lo ilícito no. Lo ilícito estamos buscando que salga del proceso, de maneras diferentes, ahora lo veremos. Así es que vamos a comenzar por esa primera parte. ¿Cuándo hablamos de ilícito y cuándo hablamos de ilegal? Vamos a hablar de ilegalidad cuando se incumplen cuestiones de forma. Si me ayudan por atrás con la presentación, por favor, por cierto. A ver, ¿cuándo vamos a hablar de ilegalidad? Cuando se incumplen cuestiones de forma. Les pongo un ejemplo. Nuestro agente de investigación recaba una entrevista, se le olvidó que lo firmara la víctima o la testigo. ¿Ilícito o ilegal?
Ilegalidad, no estoy diciendo que esté bien que las entrevistas no estén firmadas por la persona que le recaban la información, por el testigo, pero es una cuestión de mera forma. Segundo ejemplo, ¿qué pasa cuando resulta que ese mismo policía agarra el teléfono celular de la persona que acaba de detener y revisa toda la información de su teléfono celular? Ahí es diferente, ahí estamos hablando ya de una cuestión de carácter ilícito, es decir, la diferencia básica es esta. Hablamos de ilegalidad cuando se incumplen cuestiones de forma, hablamos de ilicitud cuando hay violaciones a derechos humanos o fundamentales. Sé que les puede brincar mucho que esté hablando de derechos humanos o fundamentales, como si fuera un sinónimo, cuestión que sabemos tampoco lo es. Pero lo curioso es que si revisan el Código Nacional, acaba tomándolo básicamente como una consecuencia idéntica, violación a derechos humanos a violación a derechos fundamentales. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Si me ayudan, por favor, con 2 diapositivas más para avanzarlas. Gracias. La que sigue, por favor. A ver, ¿por qué es tan importante esto? Voy a acabar primero con lo ilegal. Consecuencias de la ilegalidad. La que sigue está bien. Gracias. Consecuencias de la ilegalidad. Yo les decía, lo ilegal se puede arreglar. ¿Cómo? Por medio del saneamiento, la convalidación. El ejemplo que les ponía yo ahorita, perfecto, sí, se olvidó que el testigo firmara la entrevista. No pasa nada. Buscamos al testigo, firma la entrevista y se acabó. El acto queda saneado. ¿Qué pasa con la convalidación? Y a ver, yo creo que aquí debemos de tener mucho cuidado los abogados. De pronto revisamos una carpeta de investigación, me entregan mis copias o me entregan el descubrimiento probatorio de la defensa y me doy cuenta que faltan cuestiones de forma. Por favor, no hagamos esto. Decimos, no, pues, ¿para qué lo digo? ¿No? Mejor me quedo callado y estratégicamente me aprovecho de ello después en la audiencia intermedia. Pues eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque hay que considerar lo que el código denomina convalidación. El simple hecho de que yo no pida el saneamiento convalida el acto por el simple transcurso del tiempo. Y si el acto está convalidado, ya no es viable la nulidad. Y ese es un tema creo que también bien importante para ministerios públicos. ¿Y por qué digo que para ministerios públicos? ¿Quién es más propenso a generar actos ilícitos o ilegales? La autoridad, por una razón muy sencilla. ¿Quién tiene la carga de la prueba? ¿Quién investiga más? Entonces, evidentemente, a la luz de una cuestión estadística, pues habrá más posibilidad de generar un acto ilícito o ilegal por parte del Ministerio Público. Creo que es muy importante en las audiencias que tengamos la habilidad de hacer esa separación, porque los defensores de pronto le queremos ver cara de ilícito a todo, llegamos a una intermedia con cuestiones ilegales y creo que es muy importante que tengamos claridad de decirle eso al juez de control. Su señoría, esto no es un tema de ilicitud, es un tema de forma y además la contraparte tuvo la carpeta de investigación desde hace 2 meses, jamás me pidió que el acto se saneara, entonces está convalidado y por lo tanto no procede la nulidad. Ese es un punto bien importante de la ilegalidad. 3 consecuencias. Es saneable, es convalidable y ojo, solo y solo si no hay saneamiento ni convalidación podrá venir la nulidad. Dejemos lo ilegal, vamos a lo ilícito, que es la razón por la cual vamos a platicar el día de hoy. Hablamos de ilicitud cuando hay violación a derechos humanos. Cuestiones como, por ejemplo, de pronto resulta que al policía se le hizo buena idea ir y meterse al domicilio sin orden de cateo, sin que la persona que tiene derecho a dar la posibilidad de ingresarlo lo haga, sin que vayan siguiendo a nadie en flagrancia, se meten al domicilio y se acabó. ¿Hay un acto ilícito? Por supuesto, hay una violación a derechos humanos. Vamos a otra de particulares. A la gente le encanta revisar los celulares ajenos, ¿o no? A algunas personas, no todos hacemos eso, pero hay gente que le encanta, agarra el celular y le empieza a revisar el celular a la pareja. Se encuentra información, la extrae y luego la presentamos dentro de una investigación. ¿Hay un acto ilícito? Por supuesto. La consecuencia aquí va a ser muy distinta. ¿Qué estamos buscando? Que esto salga del proceso. ¿Cómo puede salir? Y aquí es donde viene uno de los puntos creo que interesantes para la parte práctica. 2 formas de que salga. La primera, nulidad. Es bien importante que planteemos muchísimo más esos incidentes de nulidad. Las carpetas muchas veces tienen actos ilícitos por parte de la investigación de todos. Sí, a veces por supuesto de policía, de ministerios públicos, pero también de asesores y también de defensores.
Creo que a los asesores y a los defensores nos ha costado mucho más trabajo ser activos en la investigación. Y el problema es que cuando lo estamos siendo, estamos generando muchas veces investigación ilícita. Esta información también debe ser declarada nula. Ahorita vamos a platicar de cómo plantear el incidente de nulidad. Es curioso porque es una figura que en la práctica no usamos tanto como podríamos, y ahora vamos a platicar de cómo plantearlo y en qué momentos procesales, porque ese punto es bien interesante desde la perspectiva ya de la audiencia inicial e intermedia, pero ahora vamos para allá. Segunda forma de que salga eso del proceso, vía exclusión. Este sin duda alguna es un tema de audiencia intermedia, ¿no? Plantear la exclusión de ese medio de prueba, por ilicitud. 3, el tema de valoración. A ver, quiero poner una pregunta en su mente. ¿Qué tan válido, mejor dicho, tan correcto es que lleguemos a juicio y planteemos en juicio un incidente de nulidad? Porque, a ver, en el mundo de lo maravilloso no llegan medios de prueba ilícitos a juicio, ¿no? Claro, en el mundo de lo maravilloso, porque en la práctica pasa y pasa bastante. ¿Qué hacemos con eso? ¿Ya llegó a juicio? Ni modo. ¿Planteo un incidente de nulidad en juicio? ¿Será correcto plantear un incidente de nulidad en juicio o eso no debería de ser permitido? Eso no es correcto. Y digo que no es correcto porque la primera sala ya lo estableció. Hace tiempo había 2 criterios. Criterio 1, llega información ilícita a juicio, entonces planteo un incidente de nulidad en juicio. Había quienes considerábamos que esto no era correcto. Si ya pasamos por una intermedia, donde el juez de control, déjenme ponerlo en palabras sencillas, ya palomeó ese medio de prueba y dijo va para juicio, no podíamos después frente a otro juez de primera instancia. Ya sabemos, juez de control tiene una naturaleza, tribunal de enjuiciamiento otra, pero siguen siendo jueces de primera instancia. Yo no podía volver a plantear ese mismo debate en juicio. Bueno, esa era la primera corriente, quien decía que sí era posible. La segunda corriente de quienes decíamos no, eso ya no tiene lógica, ese medio de prueba se tiene que producir o incorporar. Bueno, la primera sala ya se pronunció y la primera sala ya ha establecido con toda claridad que si llega prueba ilícita a juicio, en resumidas cuentas, se convierte en un tema de valoración. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Demostrar la ilicitud. ¿Cómo? 2 maneras viables de entrada. La primera, con un buen contrainterrogatorio. Si resulta que una persona llegó y quien no tenía derecho a hacerlo se metió al domicilio y extrajo algo del domicilio y eso llegó hasta juicio, pues en el contrainterrogatorio se tendrá que demostrar. Segunda forma, con un tema de prueba superveniente. Es decir, finalmente si llega información ilícita a juicio, tenemos que demostrar la ilicitud en el contra, prueba superveniente. 2, hacer un buen alegato de clausura para entonces pedir que se le reste valor probatorio. Estas son las 3 consecuencias de lo ilícito. ¿Qué estamos buscando? Que salga y que salga lo más rápido del proceso, que no me contamine. Pero claro, habrá ocasiones en las que llegue hasta juicio y este es el tratamiento que le deberíamos de dar. Si les interesa, ahorita les doy en un momento más el número de registro de esta tesis, se los voy a dar de una vez, de esta tesis de la primera sala. Justo es muy interesante cuando la revisen, porque establece eso, establece la diferencia en el tratamiento de la prueba ilícita en etapa de investigación, intermedia y juicio. Les doy el número de registro si les interesa. Es 2017-055. Repito, 2017-055. Esta tesis que hace la diferencia entre el tratamiento de lo ilícito en juicio, investigación intermedia. Bueno, vamos a enfocarnos ahora nada más a lo ilícito, por favor, y vamos a platicar aquí de algunas otras cuestiones que se van a desprender, como la teoría del fruto del árbol envenenado. Pero antes de llegar para allá, vamos a platicar primero cuál es el objetivo. ¿Qué queremos? Creo que mucho de lo que hemos trabajado en la reforma en estos años ha tenido que ver con qué tipo de Estado queremos. ¿Queremos llegar a la verdad a como dé lugar? ¿O queremos generar un Estado de Derecho? Y esa es la base del tema de la prueba ilícita. Hoy estamos buscando un Estado de Derecho en el cual, por supuesto, se castiga al culpable, se absuelve al inocente, se garantiza la reparación integral, pero respetando derechos humanos. De ahí la importancia de que la prueba ilícita salga del proceso y que, por lo tanto, podamos tener la consecuencia necesaria cuando estamos frente a información ilícita. Otro punto importante.
podemos tener ilicitud extraprocesal o intraprocesal. A ver, muchas veces cuando la información llega a la carpeta de investigación, previo a la denuncia o querella, se extrajo esa información de manera ilícita. Eso es lo que llamamos extraprocesal, ilicitud extraprocesal. En otros casos vamos a tener denuncia querella posterior a la violación a derechos humanos y la obtención de información, y eso es lo que llamaremos ilicitud intraprocesal. En ambos casos vamos a tener ilicitud, no importa si es previo o posterior a que tengamos esta carpeta de investigación, de todos modos estamos hablando de información ilícita, de todos modos estamos hablando de violación a derechos humanos y por lo tanto la consecuencia será exactamente la misma. Ahora, ojo con un tema que creo que en México en la práctica no le estamos dando todavía mucha importancia. ¿Qué pasa con las corrientes sobre la comprensión de la prueba ilícita? ¿Y por qué es importante esto? Déjenme ponerles un par de ideas en la mente. ¿Los particulares podemos generar prueba ilícita o solo la autoridad? Les pongo otra pregunta en la mente. Cuando tenemos en la carpeta de investigación información que se obtuvo de manera ilícita por medio de una violación a derechos humanos, pero no forzosamente la violación a derechos humanos recae en el propio imputado, ¿debe de salir eso del proceso o no debe de salir? A ver, estas preguntas que les estoy poniendo en la mente hoy no son tan fáciles de responder aparentemente. ¿Por qué? Primer punto importante, vamos a la Constitución. La Constitución pareciera que es muy clara y esto ahorita lo vamos a retomar cerrando un poco las preguntas que les acabo de dejar en la mente. El artículo 20 constitucional es bien claro, cualquier prueba obtenida con violación a derechos fundamentales será nula. Nunca dice, pero si esa violación a los derechos humanos no es al imputado ni a la víctima, entonces se queda en el proceso. La Constitución tampoco dice, pero si esa violación a derechos humanos la hizo un particular, se queda en el proceso. La Constitución es bien absoluta, por lo menos desde la regulación mexicana. Pero vamos a ver cómo esto no acaba siendo tan sencillo de acuerdo a las teorías que a veces aplican los jueces en las audiencias. Por lo siguiente, ¿cómo entender la prueba ilícita? ¿Cuál es el objetivo de la prueba ilícita? A ver, es muy común escuchar que el objetivo de la prueba ilícita sea un efecto disuasor. Pero, ¿eso será todo lo que estamos buscando? ¿O esto va muchísimo más allá? Porque miren, desde una de las corrientes, lo que estamos buscando, y si revisamos inclusive cómo se genera el tema de prueba ilícita a nivel mundial, es un efecto disuasor principalmente hacia la autoridad. ¿Qué estamos buscando? Principalmente dirigido a nuestros policías. Que los policías comprendan que si detienen a una persona y se la llevan a pasear, hay tortura, se meten al domicilio y extraen objetos para trabajar después en la investigación sin una autorización judicial, eso va a tener una consecuencia. Es un efecto disuasor. Estamos buscando que la policía comprenda, si tú llevas a cabo esto con violación a derechos humanos, esto sale del proceso, esto no nos sirve, mejor trabajamos conforme a derecho. Pero la pregunta fina es, ¿esa es la corriente que estamos usando en México? ¿La del efecto disuasor? ¿O es un tema que ni siquiera estamos pensando en la práctica? Yo estoy convencida que ese es un tema que no estamos pensando todavía en la práctica. Y de esto va a depender el cómo respondemos las dos preguntas que les quise dejar hace rato en su mente. ¿Por qué? A ver, artículo 97 sigue la misma línea de la Constitución, ¿no? Dos puntos importantes, la diferencia entre lo ilícito y lo ilegal. El fundamento de lo ilícito es el artículo 97, primer párrafo, el fundamento de lo ilegal, el segundo párrafo del mismo artículo 97. Esta es la base de lo que estamos platicando de inicio. Ahora, para que salga del proceso, vamos a encontrar aquí dos artículos importantes. El 264, que tiene que ver con la nulidad de la prueba, y les quiero poner también aquí otro punto importante en sus mentes. Tengan mucho cuidado cuando planteen esto en audiencia de las diferencias entre el artículo 98 y 101. Tres artículos importantes para nulidad: 98, 101
y 264. Ojo, porque esto genera muchos problemas luego en la práctica. ¿Qué diferencia hay? A ver, si ustedes observan el 98 y el 101, creo que ahí es donde viene la primer cuestión que genera duda, porque el 98 habla de nulidad, el 101 habla de nulidad, y dice uno, ¿y entonces cuál aplico para pedírsela al juez? La diferencia es bien sencilla. El 98 les habla de nulidad por ilegalidad. El 101 les habla de nulidad por ilicitud. Tengan cuidado porque cuando esto se aplica erróneamente, la consecuencia es terrible, porque entonces parecería que lo ilícito puede permanecer en el proceso. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el 264? La diferencia también es aquí sencilla. El 101 les habla de ilicitud contra actos. El 264 les habla de ilicitud y por lo tanto de nulidad contra datos o medios de prueba o pruebas. Ambos les aplica para lo ilícito, 101 y 264. ¿Cómo voy a basar mi argumento? Depende que quieran ustedes pedir que se decrete la nulidad, si de un acto o de una cuestión probatoria como puede ser un medio o un dato de prueba. Pero estos artículos siguen sin respondernos las dos preguntas que les puse en su mente. Y entonces, ¿qué tenemos en México? ¿Un efecto disuasor o no? A ver, hay 4 corrientes principales. Primera, la del efecto disuasor, que era la que les decía yo hace un momento. ¿Qué es lo que estamos buscando? Justo disuadir estas prácticas de violaciones a derechos humanos. Pero ojo, si su juez les aplica esa corriente, entonces tendrá lógica que los particulares nos sancionen cuando generamos prueba ilícita. No la tendría. Hay que tener mucho cuidado cuando argumenten prueba ilícita en la audiencia. Fiscales, especialmente, si ustedes están buscando, ministerios públicos, si ustedes están buscando que se decrete la nulidad de la investigación generada por la defensa, la teoría del efecto disuasor no les va a funcionar, porque la teoría del efecto disuasor está enfocada a la autoridad. Bajo la corriente del efecto disuasor se entendería, cuestión que yo con todo respeto no comparto, que los particulares no podemos generar prueba ilícita, que yo creo que sí podemos. De ahí la importancia de analizar en México qué teoría de prueba ilícita debemos de aplicar. Segunda corriente, la corriente de la protección de derechos. A ver, esta corriente es bien interesante. Entendemos que hay una persona que sufre una violación a derechos humanos, por eso tenemos prueba ilícita, que ojo, bien puede ser un particular, bien diferente a la víctima o al imputado, bien puede ser la víctima, bien puede ser el imputado. Esta segunda corriente lo que establece es, cuando esa persona se lleva a cabo un acto generando violación a derechos humanos, esta persona requiere que se le proteja. Por eso habla de la víctima, porque se convierte en víctima. Y esa persona merece un remedio. ¿Cuál es el remedio? Sacar esa información del proceso. Pero entonces, ojo, porque aquí viene un segundo problema. ¿Qué pasa cuando en las carpetas de investigación tenemos información que se obtuvo de manera ilícita, pero la violación a derechos humanos es a una persona distinta de la víctima o el imputado? Bajo esa corriente, la información permanecería en el proceso. Les voy a poner un ejemplo de algo que me acaba de pasar hace unos días en la audiencia. El imputado, acusado ya, y hay otro acusado. Ese acusado le recabó una entrevista a la policía cuando lo detiene, llega y le empieza a interrogar, pero es que ¿qué pasó? ¿Quién te mandó a hacer esto? ¿Por qué? Y le recaba una entrevista, pero completita, el policía a esa persona detenida. Y ahí es donde señala al otro acusado. Bajo esa corriente, esto permanece en el proceso, porque la violación a derechos humanos no se le generó a ese acusado, sino a un acusado distinto. Y entonces podría permanecer en el proceso. Vamos a ver las demás corrientes. Tercer corriente, la corriente de la integridad. Esta es bien interesante. Mire, evidentemente estamos hablando de poderes, del Poder Judicial, estamos hablando, por supuesto, de las fiscalías, de la policía, las cuales asumimos, sabemos y entendemos que trabajan con integridad. Bajo ese respeto a la integridad, entra aquí algo interesante que les puse ahí, la integridad moral. Si hay prueba ilícita,
moralmente no se puede utilizar ella para tener una sentencia. Porque imagínense, sería muy peculiar que el juez esté condenando a alguien por haber hecho algo incorrecto y usar información que incorrectamente se obtuvo para condenarlo. Entonces, bajo esa tercer corriente, todo lo que sea ilícito sale. No me importa si fue obtenido por medio de un particular, no me importa si la violación a derechos humanos es directa sobre este imputado, esta víctima, sale, porque debemos de tener integridad moral para poder dictar esa sentencia. Así es que esta tercera nos salvaría las dos preguntas que les dejé hace rato en la mente. La cuarta, la justicia del procedimiento. A ver, bajo esta cuarta corriente estamos hablando de un poco lo que les decía yo hace rato. ¿Qué estamos buscando hoy? Estamos buscando castigar al culpable, sí, absolver al inocente, pero con respeto a los derechos humanos. Y bajo esta cuarta corriente, el tener prueba ilícita en un proceso nos pone en duda el proceso completo y por lo tanto esa información debe de salir también. Esto lo tenemos muy poco desarrollado en la práctica. Es muy raro escuchar en la audiencia un debate de prueba ilícita y que le digamos, juez, excluye y aplica la teoría del efecto disuasor o la teoría de la protección de derechos. Decimos excluye, decreta la nulidad, pero el que apliquemos una u otra corriente va a depender de cuestiones tan finas como lo que les decía yo hace rato. Los particulares generamos prueba ilícita o no. Bueno, bajo la primera y segunda corriente no, pero bajo la tercera y cuarta sí. Y de eso va a depender el que el juez probablemente excluya o no excluya. Creo que la pregunta que quedaría en el aire para cerrar este punto es ¿qué corriente está aplicando o qué corriente sería la aplicable a la luz de nuestra Constitución? ¿Se acuerdan que hace un momento vimos el 20 constitucional? ¿Cuál de estas cuatro corrientes? Hay más, por cierto. Les traje las cuatro quizá más importantes. ¿Cuál es la que está aplicando nuestra Constitución? Porque eso es lo que debería de guiar en la práctica los argumentos frente a juez de control. A mí me parece que la que está aplicando en el derecho mexicano es la cuarta, el derecho a un procedimiento justo. Porque ¿se acuerdan que la Constitución nunca hacía diferencia? Hablaba simple y sencillamente de nulidad. Este punto creo que tenemos que aplicarlo más, meditarlo más, porque les decía yo, en la práctica puede hacer una diferencia abismal de en qué casos el juez de control deberá de excluir y en qué casos no. Y claro, hacia dónde queramos jalar el argumento, nos pueden ayudar mucho estas corrientes. Ahora, vamos a un segundo punto. La teoría del fruto del árbol envenenado. Es envenenado, por favor, porque luego en las audiencias decimos prohibido y ese es de otra historia, de otro libro y no tiene nada que ver, por favor. A ver, ¿qué dice la teoría del fruto del árbol envenenado? Palabras sencillas. Primero, si tengo un árbol que está contaminado, ¿cómo van a estar sus frutos? Igualmente contaminados. Vamos a verlos de una perspectiva jurídica. Si yo tengo lo que yo llamo un acto generador, un acto 1, que se lleva a cabo con violación a derechos humanos, ¿qué va a pasar con todo aquello que se desprende directa o indirectamente? Van a estar contaminados exactamente de esa misma ilicitud. Y de acuerdo a la teoría del fruto del árbol envenenado, se tendría que decretar la nulidad de todo. Ahorita vemos, porque ese todo va a tener excepciones, pero ahorita llegamos a esa tercera parte de la charla. Este no es un tema nuevo y creo que es algo muy importante que debemos de dejar claro. Parecería que el tema de la prueba ilícita nos llegó con la reforma en materia de seguridad y justicia y eso no es cierto. Hay que voltear a ver casos emblemáticos. Por ejemplo, caso Florence Cassés, el caso Hank Ron, que también ese caso probablemente no generó tanto revuelo como el caso Florence Cassés, pero son casos que descansan en tema de prueba ilícita. ¿Fueron en sistema acusatorio? No, esto no es nuevo. Inclusive la jurisprudencia que están observando ustedes, que les habla de la teoría del fruto del árbol envenenado, es una jurisprudencia previa a la reforma en materia de seguridad y justicia. Sin embargo, creo que lo que sí es bastante nuevo es que lo estemos aplicando mucho más en la práctica desde la perspectiva de sacar esto del proceso lo más rápido posible. Entonces, primer punto importante. Cuando tenemos teoría del fruto del árbol envenenado, es bien importante que se la planteemos al juez, para que el juez pueda decretar la nulidad del todo. Porque muchas veces le decimos al juez de control en la audiencia, juez, decreta la nulidad del ingreso al domicilio tal, y todo lo que se desprende del domicilio.
que es todo. El juez no puede decretar la nulidad sobre quién sabe qué o sobre la nada jurídica. Cuando tengamos teoría del fruto del árbol envenenado, hay que decirle bien claro, y también que se decrete la nulidad de haber tomado tales papeles, de exactamente qué estoy pidiendo que se decrete la nulidad, para que de esa manera el juzgador pueda hacerlo. Pregunta, ¿está en el Código Nacional la teoría del fruto del árbol envenenado o no está ahí? Está, pero está muy difuminada. Miren, su artículo 101, primer párrafo, 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, primer párrafo, por ahí de la mitad lo establece, donde les dice, debiendo especificar los actos a los que alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado. Sí la tenemos en el Código Nacional. Aún así, hay jurisprudencia y en todo caso podría ser la base para aplicarla en la audiencia. Dos jurisprudencias, bueno, una jurisprudencia y una tesis muy importantes en el tema. La primera ya se las dejé en los materiales y la segunda es esta que estamos observando. Yo diría que al día de hoy es la tesis más importante en el tema de prueba ilícita. A ver, ¿por qué? Segundo largo debate que tuvimos en México, las teorías de inclusión de la prueba ilícita. ¿Son aplicables o no son aplicables? Déjenme empezar por otro punto. Teorías de inclusión y teorías de exclusión. Su propio nombre yo creo que nos lleva a entender qué son, ¿no? Las teorías de inclusión, teorías que nos permiten mantener en el proceso la prueba ilícita, teorías de exclusión, teorías que nos permiten sacar del proceso la prueba ilícita. Pero, ¿cuál fue el largo debate? ¿Las podemos aplicar en México o no? Déjenme hacer un poquitito de historia. Cuando empezamos a implementar el sistema acusatorio en México, algunos códigos locales las contemplaban, como por ejemplo el Código de Baja California, alguna por ahí en el Código de Zacatecas, alguna en el Código de Morelos, y había mucho debate en la práctica, ¿las podemos aplicar o no? Pues esas son corrientes norteamericanas, porque fíjense lo alarmante, esas corrientes nos permiten que lo ilícito se quede en el proceso. Empezó a venir ese largo debate, luego llegó el Código Nacional, y el Código Nacional las contempla o no las contempla. No las contempla. Y entonces reavivó el debate, ¿las podemos aplicar o no las podemos aplicar en la práctica? Porque, ojo, y estas corrientes son bien útiles para salvar lo ilícito en audiencia. Son corrientes que nos permiten que lo ilícito se quede en el proceso, lo cual puede tener, claro, una parte buena, pero también puede sonar un poco delicado. Hasta que llegó esta tesis que están viendo de la primera sala. Y si me ayudan a regresar la diapositiva anterior, por favor, quiero que vean lo primero que dice. Gracias. A ver, si revisan esta tesis de la primera sala, hasta antes del punto y coma, ¿qué regula? Regula el tema de prueba ilícita y teoría del fruto del árbol envenenado, ¿no? Dice, todo aquello que es obtenido con violación a derechos fundamentales, nulo, pero también todo aquello que se desprende directa o indirectamente. Pero después del punto y coma, ¿qué dice? Bueno, no todo, casi todo. Ahorita vamos a analizar después del punto y coma. Este es el tercer tópico del que vamos a platicar. A ver, esta tesis de la primera sala, les doy el número de registro, 2010-35-4, repito, 2010-35-4, es quizá la tesis más importante que tenemos hasta este momento en prueba ilícita. Primero, habla con mucha claridad de la teoría del fruto del árbol envenenado. Segundo punto, dice, ojo, no es absoluta. Y esto es súper interesante en la práctica, porque como yo digo muchas veces, desafortunadamente quien llevó a cabo la investigación ya se equivocó. Les digo de pronto, pues sí, la policía a veces cometió un error y la investigación que llegó hasta las manos del Ministerio Público ya llegó echada a perder. ¿Y luego qué hacemos? ¿Cómo seguimos entonces esa carpeta de investigación? Bueno, estas contracorrientes nos sirven para salvar frutos. De ahí la importancia de entenderlas y poderlas aplicar en la práctica para que por lo menos podamos quedarnos con ciertos frutos, aunque el acto generador se tenga que decretar la nulidad. Y por supuesto, en el caso de la defensa funciona exactamente igual. De pronto nos equivocamos, generamos investigación ilícita, esto se hace una cadena, como en todas las investigaciones, y lo que estoy buscando es salvar por lo menos algo
de toda esa cadena y no quedarme sin elementos para garantizar el derecho a una defensa adecuada. Ahorita vamos a analizar esta tesis con mayor cuidado. Quiero que noten dos cosas. En esta parte, un grupo de incisos. Estos grupos de incisos son lo que conocemos como teorías de inclusión de la prueba ilícita. En la segunda parte de la diapositiva van a observar otros incisos en colores. Estos otros incisos son parámetros que ahorita voy a explicar para la teoría del vínculo atenuado. Tengan mucho cuidado porque a veces al ver estos dos grupos de incisos puede generar un poco de complicación. Esa es la diferencia. Aquí vamos a hablar de los parámetros de la teoría del vínculo atenuado, que ahorita voy a llegar para allá, y los primeros son las teorías de inclusión de la prueba ilícita. Entonces, a ver, recapitulemos. Hablamos de prueba ilícita cuando hay violación a derechos humanos. De aquí se desprende la teoría del fruto del árbol envenenado, es decir, las teorías de exclusión de la prueba ilícita. Se decreta la nulidad del acto generador, pero también de todas sus consecuencias. Y ahí llegamos entonces al tercer punto, las teorías de inclusión de la prueba ilícita. Estas teorías de inclusión sé que algunos de ustedes van a decir, no las comparto, no deberían de existir, a algunos de ustedes les van a encantar. Hay mucha polémica sobre si estas teorías debemos o no debemos aplicarlas en la práctica. Estemos o no estemos de acuerdo con ellas, dos puntos importantes. La primera sala ya se pronunció sobre que las podemos aplicar en el derecho mexicano. Segundo punto, pueden no gustarnos, pero podrán servirnos muchísimo un día en una audiencia y de ahí la importancia de que las entendamos y las podamos aplicar. Primer punto, también aquí que quiero señalarles para ir ahora sí a las teorías de inclusión de la prueba ilícita. La tesis de la primera sala es una tesis enunciativa. Voy a revisar tres, que son las tres más comunes, que son las que habla la primera sala, pero no pierdan de vista enunciativo. Así es que pudiéramos aplicar alguna otra. Entonces, vamos a hablar de las teorías de inclusión de la prueba ilícita. Voy a explicar cada una de ellas y aquí voy a pedirles que pasemos la diapositiva hasta después para explicarlas y después y no generar distracción con esto. A ver, primer corriente, la corriente del encuentro-descubrimiento inevitable. Ojo con algo, recuerden que estas corrientes sirven para salvar los frutos. El acto generador y forma sirven para salvar frutos. A ver, la teoría del encuentro-descubrimiento inevitable dice esto. Tengo un acto generador que obviamente se llevó a cabo con violación a derechos humanos. De este acto generador se desprende un fruto. De acuerdo a la teoría del fruto del árbol envenenado, tendríamos que decretar la nulidad de ambos. Pero si aplican esta corriente, el punto fino es que el fruto de todos modos lo íbamos a encontrar. Por eso la corriente se llama encuentro-descubrimiento inevitable. Era inevitable llegar al fruto. Y por lo tanto el fruto permanece en el proceso. Déjenme ponerles un ejemplo para comprender esto con mayor precisión o explicar esto con mayor precisión. Tenemos una persona que es detenida, resulta que el policía le recaba ahí una declaración, entrevista o llámenla como quieran, porque sabemos que es algo que no debe de suceder, y entonces la persona les dice dónde dejó el cuerpo tirado de la persona que privó de la vida. ¿Cuál es el acto generador? Esta entrevista recabada por el policía, el fruto, encontrar el cuerpo. Bueno, de acuerdo a esto, habría teoría del fruto del árbol envenenado y se acabaron ambas cosas, ¿no? Bueno, pero resulta que el cuerpo, la persona la había dejado tirada en un parque en la madrugada. ¿Qué iba a pasar a las 5 o 6 de la mañana? Que la gente que hace ejercicio tempranito saliera a correr. Era inevitable encontrar el cuerpo. Como era inevitable encontrar el cuerpo permanece en el proceso. Ojo con el tema de la inevitabilidad. Ese es el punto fino de debatir esto en audiencia, que debe de alcanzar la inevitabilidad un altísimo estándar. Déjenme cambiarles un poco el ejemplo para que veamos cómo no aplicaría. Pensemos que en lugar de haber dejado el cuerpo ahí en el parque, a la mano, la persona enterró el cuerpo. Es un parque muy grande, lo enterró en una parte muy solitaria del parque y además, como ya lo dije, está bajo la tierra. ¿Era inevitable encontrarlo? Ahí no lo sería, entonces ahí no aplica esta corriente. Esa es la corriente del encuentro-descubrimiento inevitable,
tengan especial cuidado cuando la debatan en la audiencia con el tema de la inevitabilidad. Debemos de tener un estándar muy alto para que esto pueda aplicar de esa forma. Como ustedes lo pueden observar, esta es la tesis de nueva cuenta de la primera sala. Podrán ver que dentro de estos primeros 3 incisos tienen ahí las 3 corrientes de inclusión de la prueba ilícita que estoy platicando, y esta es la que tienen justo en el inciso C. Para que, insisto, nada más aquí reiterar que esto es enunciativo. Ya lo vieron cómo lo dice la tesis, es enunciativo no limitativo, son las 3 corrientes más comunes, pero dejar claro que sin duda alguna pueden aplicar alguna otra. Y ahorita vamos a revisar estos incisos. Bien, vamos entonces a la teoría de la fuente independiente. Miren, la teoría de la fuente independiente nos dice esto: debemos de tener por lo menos 2 actos generadores. Acto generador ilícito, acto generador lícito. Ambos actos generadores me llevan al mismo fruto. El fruto va a permanecer por el acto generador ilícito. El ilícito se decreta la nulidad, el fruto permanece por el acto generador lícito. Les pongo otro ejemplo. Voy a seguir con el mismo. Detienen a la persona, la policía le recaba una entrevista y de ahí encuentran el cuerpo, pero llegan otros agentes de investigación haciendo su trabajo de manera adecuada, entrevistan a unos vecinos y entonces los vecinos le dicen: no, pues en la madrugada yo tenía insomnio y me asomé por la ventana y vi que el vecino a la casa de allá iba llevando algo a ese parque que se veía bien pesado junto con otras personas. Llegamos al cuerpo por 2 vías. Vía 1, la entrevista apegada a derecho, llegamos al cuerpo. Vía 2, la entrevista recabada a la persona detenida por la policía ilícita. La entrevista se tendrá que decretar la nulidad, pero el cuerpo prevalece por la entrevista recabada apegada a derecho y por lo tanto salvamos el fruto. Esta es la segunda corriente. Tengan mucho cuidado con algo. Estas corrientes en la práctica de pronto cuando las argumentamos se confunden mucho. De pronto estamos hablando de la teoría del descubrimiento inevitable y ya estamos hablando de la de fuente independiente. Hay un par de parámetros que nos pueden servir para poder separar estas corrientes. Miren, os les voy a dar principalmente para que tengamos claro cuándo las estemos debatiendo. La teoría del descubrimiento inevitable siempre va a tener un solo acto generador, siempre. Viceversa de la otra corriente que siempre va a tener 2 actos generadores, pero además un punto importante, siempre va a tener un acto generador lícito. En el caso, por supuesto, del descubrimiento inevitable, jamás tendremos un acto generador lícito. Así es que estos son 2 criterios que les pueden ayudar a separarlos para que de esa forma tengamos claro de estar argumentando la corriente correcta y no estemos diciendo un nombre y en el fondo argumentando la otra porque es un tanto común. Bien, vamos a la tercera corriente, la corriente del vínculo atenuado. A ver, esta corriente del vínculo atenuado básicamente lo que nos dice es esto. Hay un vínculo. Este vínculo va a ser entre el acto generador y el fruto. Si este vínculo entre el acto generador y el fruto es muy, muy fuerte, ¿qué va a pasar? Pues el fruto está súper contaminado. Si este vínculo es un vínculo débil, entonces va a suceder justo lo contrario. El fruto va a estar muchísimo menos contaminado y probablemente se va a quedar en el proceso. ¿Cómo analizamos si es un vínculo fuerte o es un vínculo débil? ¿Se acuerdan que hace un momento les decía yo que la tesis de la primera sala tiene un segundo grupo de incisos? Bueno, ese segundo grupo de incisos justo va a aplicar para la corriente del vínculo atenuado. Con que se dé uno de ellos es más que suficiente. Quiero que tengamos muy claro eso. No tienen que aplicar todos. Con que aplique uno de ellos pueden utilizar esta corriente. A ver, la primera, que esta por cierto está contemplada en la tesis de la primera sala. No todas están en la tesis de la primera sala, pero de nueva cuenta la tesis dice que es enunciativa, no limitativa, así es que perfectamente las pueden aplicar. La proximidad temporal. Esta a mí siempre me echó mucho ruido. Esta básicamente descansa en lo siguiente. Se genera la violación a derechos humanos, hay un transcurso de tiempo importante para obtener el fruto, permanece el fruto entonces.
Sé que la pregunta que muchos de ustedes tienen en la mente en este momento es ¿y cuánto tiempo tiene que pasar, no? Si pasan 2 meses, 3, 4, esto se convierte en algo totalmente casuístico y argumentativo. La corriente no lo establece y esto básicamente es un ejercicio de depuración temporal, lo cual, insisto, a mí por lo menos es una de las corrientes que me hace demasiado ruido en cuanto al respeto a los derechos humanos. Segunda corriente, el criterio de la extensión de la cadena causal. Esto es lo que pasa en todas las investigaciones, tanto de Ministerio Público como de los asesores jurídicos, como de los defensores. Una cadena. Muchas veces recabamos una entrevista, de esta entrevista me llevan a otros 3 testigos, de esos testigos me llevan unos documentos, de los documentos a un dictamen, y se va haciendo una cadena con la investigación. Bueno, esta teoría justo se denomina criterio de la extensión de la cadena causal por lo siguiente. Mientras más eslabones tenemos en esa cadena, la contaminación va disminuyendo. Miren, yo siempre lo he entendido de esta forma. ¿Qué pasa cuando tenemos enfermedades que se contagian de generación en generación? La tatarabuelita, pues, tiene la enfermedad, la bisabuelita tiene una posibilidad enorme de tenerla, la abuelita grande, pero luego la hija ya es muy baja la posibilidad y la nieta ya no tiene posibilidad de tenerla. ¿Por qué? Porque conforme van avanzando las generaciones, va disminuyendo la posibilidad de que genéticamente se tenga esta enfermedad. Lo mismo pasa con el criterio de la extensión de la cadena causal. Mientras más actos de investigación hay, la contaminación va disminuyendo y por lo tanto sus últimos actos pueden permanecer en el proceso. Hacemos una pregunta muy similar a la anterior. Bueno, ¿y cuántos tiene que haber en la cadena para que los últimos se queden? Se convierte de nueva cuenta en un tema argumentativo, pero yo les sugiero que lo pidan a partir del 4. El acto generador, olvidémoslo. El que sigue, teoría del fruto del árbol envenenado. Para el que sigue está el vínculo muy fuerte, pero para el 4 probablemente el juez lo aplique y de ahí para adelante podemos salvar los frutos. Tercera, el acto libre de voluntad. Esto es bien peculiar. ¿Qué pasa cuando muchas veces voluntariamente, por ejemplo, en los aeropuertos, llegamos a que nos inspeccionen la maleta y entonces nos pide que si nos pueden inspeccionar la maleta y permitimos que se inspeccione? ¿Qué pasa si en la maleta de pronto sale algo contrario a derecho? Hay un acto libre de voluntad, ¿no? Pero estuve debidamente asesorada, entendía las consecuencias de lo que podía generar el que no. Y entonces bajo esta teoría podrían salvar el fruto. Acuérdense, el acto generador jamás, solo el fruto. Cuarta corriente, la gravedad e intencionalidad de la ofensa. Esta es bien interesante y esta descansa específicamente en el efecto disuasor. Mire, a la luz del efecto disuasor, ¿se acuerdan que dijimos que estas corrientes realmente a nivel mundial habían crecido contra el trabajo principalmente de policía cuando este era ilícito? Sin embargo, hay ocasiones en las cuales se generan violaciones a derechos humanos, pero son inintencionadas. Es raro que suceda, pero es viable. Bueno, esta corriente lo que dice es, si la violación a derechos humanos no es muy grave, lo cual ya sé que es muy subjetivo, pero además es inintencionada, permanece en el proceso el fruto. Es complicado la realidad que se lleva a cabo, pero es totalmente viable. Voy a regresar al ejemplo del aeropuerto. A ver, están pasando las maletas para inspeccionarnos y de pronto uno está distraído con el teléfono. ¿Le puedo revisar su maleta? Sí, ábrala. Y uno distraído con el teléfono, le empiezan a revisar y resulta que yo autoricé a que revisaran la maleta que no era la mía, sino la del pasajero que venía atrás. ¿Hay violación a derechos humanos? Claro, están revisando las maletas, las pertenencias de la persona sin derecho alguno a hacerlo, pero ¿hubo intención a generarlo? No. Entonces, y no es una violación a derechos humanos grave, permanecería en el proceso. Déjenme darles un punto donde creo que esta corriente es bien interesante. ¿Qué pasa con la información bancaria? Hoy ya tenemos un poquito más resuelto eso, pero se acordarán hace 2, 3 años, 3, yo creo que fue una preocupación de todo el mundo a nivel nacional, ¿no? ¿Cuántas carpetas de investigación tenemos con información bancaria? Un sinfín.
Y entonces resulta que nos dice la Corte que esa información bancaria la teníamos que solicitar con autorización jurisdiccional. No, pues sí, de hoy para mañana está muy padre, ¿no? De hoy para adelante. Pero y todas las carpetas de investigación que teníamos ya de víctimas de fraude, de etcétera. Y no había control judicial para haber solicitado la información bancaria. Yo les preguntaría, ¿hubo intención de obtener esa información bancaria con violación a derechos humanos? No, en la mayoría de los casos. Porque claro, si tuvimos un ministerio público que hizo apegado a derecho en ese momento, en el cual solicitó vía superior jerárquico, vía Comisión Nacional Bancaria la información y así llegó a la carpeta, pues sí, resulta que no hubo control judicial, pero era bien evidente que no había intención. ¿Por qué? Porque tan no la había que el Ministerio Público solicitó esa información apegada a derecho. Y entonces, bajo esta corriente, la información bancaria podría permanecer en el proceso. Claro, diferente es si tenemos un caso en el que la información bancaria ni siquiera se solicitó de esa forma, ahí evidentemente hay una situación distinta. La quinta corriente. Esta quinta corriente yo siempre he dicho que veo difícil que sea aplicada en el caso del derecho mexicano. ¿Por qué? Esta corriente dice, si la evidencia es relevante para garantizar los derechos humanos de la víctima o del imputado, permanece en el proceso. No me importa cómo la extrajiste, no me importan las violaciones a derechos humanos que se provocaron para que esto llegara hasta aquí, eso tendrá su carpeta, eso tendrá su sanción, pero la investigación permanece en el proceso. Yo esta corriente siempre la he visto como un ejercicio de ponderación de derechos humanos. Es decir, ok, sacarlo del proceso sería demasiado costoso para la víctima o para el imputado, permanece en el proceso y por lo tanto, claro, lo demás tendrá su sanción, pero el fruto prevalece. Sé que es una corriente que en el derecho mexicano creo que sería complicada de verla aplicada, pero claro, habrá casos en los que sin duda alguna podría ser de gran utilidad. Estas son las corrientes de inclusión de la prueba ilícita y como yo lo digo muchas veces, llega uno a la audiencia, la etapa anterior probablemente no estuvo a cargo de uno y entonces cuando llegas a este momento procesal ya tienes la prueba ilícita, ¿qué hacer? Lo único que nos queda muchas veces es solicitarle al juez que aplique una teoría de inclusión de la prueba ilícita y poder salvar los frutos. Ahora, vamos a la parte de litigación. Ok, tenemos teoría del fruto del árbol envenenado, tenemos prueba ilícita, queremos sacar esto del proceso, ¿cómo lo sacamos? Vamos a ir por las dos primeras posibilidades, nulidad y exclusión. Y esto nos llevaría entonces al inicio, yo les decía, creo que hay una parte que en la práctica estamos aprovechando poco, que es el tema de nulidad. ¿En qué momento podemos pedir la nulidad? Porque estamos muy acostumbrados a la exclusión. Llegamos a la intermedia en el debate de admisión y exclusión a la luz del 346 del Código Nacional, fracción segunda, pido exclusión por ilicitud. Pero ¿qué pasa con la nulidad? La nulidad la estamos aprovechando, creo que en general, poco en el país. Primer pregunta. ¿En qué momento pueden pedir un incidente de nulidad? Dos momentos claves, etapa de investigación y etapa intermedia. Pero esto nos llevaría a su vez a una segunda pregunta. Sí, pero específicamente ¿de qué manera? Primero, podemos pedirlo vía incidente. En cualquier momento de la etapa de investigación o intermedia, le pido al juez, ya lo vimos con fundamento en el 101 o 264, que se lleva a cabo una audiencia para debatir incidente de nulidad. Pero hay otra forma que es bien interesante. La nulidad se puede pedir vía incidental o también se puede pedir dentro de otro acto procesal. Y esta creo que es la que aprovechamos poco en la práctica. Les pongo un ejemplo. A ver, resulta que estamos en la audiencia inicial debatiendo vinculación a proceso. La defensa llegó de acuerdo al 314 con sus actos de investigación que le entregó al Ministerio Público antes de comenzar la continuación de la audiencia inicial. Cuando el Ministerio Público revisa los actos de investigación de la defensa, resulta que trae información que se obtuvo de manera ilícita. ¿Qué puede hacer? En ese mismo acto procesal, pedir que se decrete la nulidad. Y eso es algo que aprovechamos poco. ¿Por qué? Porque dentro de otro acto procesal podemos solicitarla y esto va a obligar que cuando el juez resuelve lo medular, resuelva también lo aledaño. Es decir,
Yo le puedo decir, su señoría, solicito dicte auto de vinculación a proceso de acuerdo a lo ya manifestado y de igual forma al momento de resolver le pido que decrete la nulidad de los actos de investigación realizados por la defensa consistentes en tal, tal y tal, por tal, tal, tal y tal razón. Ahorita vemos el resto del argumento. Esto trae una consecuencia bien interesante. Cuando el juez resuelve, debe de resolver el todo, pero también lo aledaño, es decir, tendrá que determinar si vincula o no vincula, pero también tendrá que pronunciarse sobre la nulidad o no de esos actos de investigación. Por eso también hay que tener mucho cuidado como ministerios públicos, porque esto puede traer como consecuencia inclusive dejar una carpeta de investigación hasta en control de detención casi vacía. Es raro que los defensores tengamos esa suerte, que nos podamos acabar una carpeta en control de detención, además con las estadísticas que tiene su fiscalía, que a nivel nacional son muy buenas, pero claro, es una posibilidad. Entonces, cuidado con este tema de pedir la nulidad dentro de otro acto procesal. Les pongo un ejemplo. A ver, va un jovencito caminando por la calle y entonces va llegando un Oxxo. De pronto se acerca una patrulla, se bajan 2 policías, se acercan a él, le empiezan a hacer preguntas. Ahí ya hay un primer problema, ¿no? ¿Hay control provisional preventivo? No, de la nada le empiezan a hacer preguntas. El jovencito, porque inclusive en el informe lo decía, les da la información, les contesta todas las preguntas, pero de todos modos policía decide revisarlo y cuando lo revisa siente algo en el bolsillo, mete la mano y saca unos pequeños envoltorios con un polvo de color blanco. Lo detiene en flagrancia. ¿Cuál es el problema? ¿Hay teoría del fruto del árbol envenenado o no? Porque de entrada, el haberle hecho esas preguntas que de acuerdo al control provisional preventivo no había razón para hacer, menos para inspeccionarlo y menos para extraer el contenido de los bolsillos. Entonces, ¿qué pasa? En un control de detención se podrá solicitar que se decrete de ilegal la detención, pero dentro de ese mismo argumento pedir que se decrete la nulidad de la inspección, teoría del fruto del árbol envenenado, de los envoltorios, y entonces, les decía yo, ¿qué podría quedar en la carpeta para continuarla? Realmente no quedaría mayor cosa. Hay que aprovechar esos incidentes de nulidad. No vía como tal, esa solicitud, perdón, no vía incidente, sino dentro de otro acto procesal. ¿Cuáles son los 2 actos procesales más comunes para usar este tema? Control de detención y vinculación a proceso. Son los 2 más comunes, pero además tenemos otra ventaja. Cuando ese control de detención se vaya al amparo, porque ya tenemos criterio de la Corte que estableció que sí es viable ir al amparo contra el control de detención, se va a tener que analizar también el tema de prueba ilícita. Cuando la vinculación o no vinculación a proceso se vaya a apelación, amparo posteriormente, se va a tener que analizar también el tema de prueba ilícita dentro de. Y eso nos trae una enorme ventaja, porque, a ver, vamos a verlo desde la otra perspectiva. ¿Qué medio de defensa tenemos contra los incidentes de nulidad? Vamos frente al juez de control, planteo mi hermoso incidente de nulidad, el juez me dice que sí o me dice que no. ¿Qué sigue? ¿Qué medio de defensa tenemos? ¿La apelación? No. ¿Y el amparo? Pues les diría que quién sabe, porque tenemos criterios ya que establecen que los debates de prueba ilícita pueden ir al amparo, pero también tenemos otros criterios que dicen que no. Estamos esperando a que se resuelva la contradicción de tesis. Entonces, no tenemos con claridad un medio de defensa contra ese argumento, pero si lo hacen dentro de otro acto procesal, ahí sí, ahí lo pueden llevar a apelación, amparo, dependiendo, y eso nos permite una segunda revisión. Usemos mucho más ese tipo de solicitudes. Y quiero dejar muy claro que esto puede ser para cualquiera de las partes. Revisemos con mayor cuidado las investigaciones. Los defensores, los asesores, también estamos generando mucha prueba ilícita. Así es que podemos aprovechar esto y, por supuesto, defensa y asesor también cuando estas violaciones a derechos humanos sean por parte de la policía. ¿Tiene el juez que resolver en ese momento? Sí. Tengan cuidado con eso, porque hay jueces que no lo hacen. Hay jueces que dicen, te resuelvo sobre la vinculación y el otro tema relativo a la nulidad, ese es para otro momento procesal. No, vean el 97. El 97 dice bien claro que este incidente se puede plantear o esta solicitud en cualquier momento. El juez tiene la obligación de resolver
en ese momento sobre si decreta o no decreta la nulidad. Sugerencia, porque no es un tema que usamos tanto y de pronto los jueces no resuelven. Pídale que resuelva. Si ya determinó vincular o no vincular, terminando de resolver, su señoría, solicito por favor se pronuncie sobre la solicitud de nulidad. Yo prefiero que me diga que sí o que me diga que no, pero que me diga algo para luego ir al medio de defensa contra el sí o contra el no y no contra que el juez no se pronunció. Entonces, válidamente le podemos pedir que se pronuncie para que de esa manera podamos después ir al medio de defensa que sea pertinente. Ahora, sobre el tema de litigación, a ver, ¿cómo plantear el incidente? Unos breves pasos de litigación para plantear el incidente. Punto número 1, solicitar que decrete la nulidad, ya sea con fundamento en el 101 o en el 264. Punto número 2, establecer específicamente de qué. Bien claro. El ejemplo que les daba yo ahorita. Su señoría, solicito decrete la nulidad de la inspección realizada por el agente fulanito de tal, en fecha tal, alrededor de tales horas, en la calle tal, a el joven Pedro Torres. Punto 2.1, como yo le llamo. Si tienen teoría del fruto del árbol envenenado, ahí hay que establecerlo. Y de igual forma, toda vez que existe teoría del fruto del árbol envenenado, solicito que se decrete la nulidad de los 15 envoltorios encontrados en su bolsillo, toda vez que esto se desprende de la inspección, tal. 3. Establezcan el derecho fundamental específico que está siendo afectado. Ojo, los abogados somos buenísimos para decirle en audiencia al juez, su señoría, es que se están violentando los derechos humanos. Es que se está afectando el debido proceso. Ah, no, sí, qué padre, pero ¿qué derecho humano? Hay que dejarle con toda claridad ahí al juez, se está violentando el derecho a la libertad de tránsito, a la privacidad, a etcétera. Bien claro cuál es ese derecho humano que se está violentando. Punto 4 y 5. Eso se los doy junto porque es lo probatorio y lo fáctico. Hay que demostrar la violación a derechos humanos, porque luego nada más queremos decirle al juez es que hay violación a derechos humanos y no, tengo que demostrarlo. Si yo le estoy diciendo que hay violación a derechos humanos, yo estoy obligada a demostrarlo. ¿Por qué les junto el punto 4 y 5? Porque ahí voy a aportar mis datos de prueba que permitan establecer esa violación a derechos humanos. Excepcional y muy excepcionalmente, eso descansa en una ausencia de información. Les voy a poner un ejemplo. Justo lo que les decía los estados de cuenta. En esa época me acuerdo que tuvimos una carpeta de investigación que aparecían los estados de cuenta del imputado, como decía yo, mágicamente, porque no había solicitud, estaban ahí todos sus estados de cuenta que él obviamente no había aportado. Aquí, ¿cómo se demuestra la violación a derechos humanos? Con una ausencia de información, porque no había ninguna solicitud a Comisión Nacional Bancaria, menos había control judicial. Entonces eso se demuestra con una justo estableciendo, toda vez que debería de existir esto y esto y esto, y no existe ninguno de ellos. Pero usualmente se tiene que demostrar con datos de prueba. Por ejemplo, contamos con la entrevista recabada de la cual se desprende que el joven iba caminando por la calle cuando llegó la policía, se le acercó, etc. Siguiente punto, 6. Hay que agregar aquí soporte jurisprudencial. Hay un montón de tesis ya súper interesantes del tema de prueba ilícita. Por ejemplo, yo nunca me imaginé ver en una tesis el término del Facebook. Esta tesis que establece cuándo podemos extraer información del Facebook apegada a derecho y cuándo no, del tema de revisión de teléfonos celulares, de ingreso a los domicilios, etcétera. Entonces, soportar jurisprudencialmente lo que estoy argumentando. 7. Usemos criterios de Corte Interamericana. Creo que ese es otro tema que los abogados estamos aprovechando poco. Parámetro de regularidad constitucional. Los criterios de Corte Interamericana son de observancia obligatoria para los jueces y hay una riqueza tremenda en este tema de prueba ilícita, obviamente un sinfín de cuestiones más para derechos para las víctimas, para los imputados. Entonces, agregar ahí alguna cuestión que sea aplicable de criterios de Corte Interamericana. Penúltimo punto, el ejercicio argumentativo. Eso es algo que también creo que tenemos todavía muy pendiente con la implementación de la reforma. Muchos abogados, muchos litigantes, ministerios públicos, asesores, defensores que llegan y le dan los hechos al juez.
como digo yo, ahí están los hechos, juez, tú medítale si cuadra o no cuadra, yo ahí te arrojo la información y tú sabrás si cuadra o no cuadra. Tenemos que aprovechar la riqueza de la oralidad, de la inmediación y trabajar mucho más la parte argumentativa. Hacerle un claro argumento de por qué esto es ilícito, de cómo cuadra todo, de por qué debe de decretar la nulidad y finalmente reiterar la solicitud de que decrete esa nulidad. Este argumento nos puede servir tanto para nulidad como para exclusión. Cuando vamos al artículo 346, fracción segunda, vamos a observar claramente cómo la exclusión es por violación a derechos humanos, la nulidad en este caso es igual, así es que la única diferencia es que en lugar de pedir, por supuesto, nulidad, pediremos exclusión. Un último punto, 346, fracción tercera. Esto que creo que de pronto genera un montón de dudas en la práctica. ¿Cuál es la diferencia entre pedir exclusión por el 346 fracción segunda y el 346 fracción tercera? Mire, a veces tenemos ya un pronunciamiento de nulidad con anterioridad. Y claro, el deber ser es que si ya tenemos ese pronunciamiento de nulidad con anterioridad, entonces ese medio de prueba no lo debemos de ofertar. Pero ¿qué pasa cuando de pronto llega algún operador que toma el asunto en intermedia, no revisa con cuidado lo que pasó en la etapa de investigación y en las audiencias anteriores, no se da cuenta que el juez de control ya había decretado la nulidad de un dictamen y ofrece de todos modos al perito en la intermedia? Ahí la exclusión no la van a pedir por la fracción segunda, la vamos a pedir por la fracción tercera, porque ya hay un pronunciamiento previo de nulidad, que es poco común en la práctica, pero sucede. Claro, si eso no había salido, entonces lo planteo a la luz de la fracción segunda y hago un argumento muy similar a lo que acabo de revisar. Creo que debemos de ser muchísimo más cuidadosos con el tema de prueba ilícita. Es bastante frecuente ver que todas las partes estamos generando prueba ilícita, pero es poco frecuente también observar que lo estemos buscando sacar del proceso. Y esto está llegando a juicio. Eso no debe de suceder para ninguna de las partes. Y esa es la importancia de plantear con mayor frecuencia cuando esto acontece, incidentes de nulidad, exclusión o, en todo caso, plantearlo en juicio como un tema de valoración. Esto creo que nos permitirá tener un mejor sistema de justicia para las víctimas, para los imputados y, por lo tanto, un mejor Estado de Derecho. Muchísimas gracias, ha sido un gusto compartir con ustedes y, por supuesto, una felicitación muy especial en este 50 aniversario. Se dice fácil, 50 años, pero segura estoy que en estos 50 años ha sido un gran reto el buscar formar mejores abogados en Querétaro, el buscar tener un mejor sistema de justicia. Sin duda alguna no debe haber sido un ejercicio sencillo. Por supuesto, felicidades a la maestra Mayela y a todas las partes integrantes. Muchas gracias, buena tarde. En este momento se abre un espacio para preguntas y respuestas. Si gustan levantar la mano, personal de nosotros acudirá con ustedes directamente para prestarles el micrófono. A ver. ¿Preguntas? Siempre la primera es la difícil y ya, acá tengo ya una, ¿no? Perdón. A ver, acá tengo una, muchísimas gracias. Aquí en la segunda fila, gracias. Gracias, doctora. ¿Qué pasa por cuanto vea los testimonios o, por ejemplo, una querella presentada por escrito y que esa querella tiene una base en los hechos derivado, el conocimiento más bien viene derivado de actos ilícitos? Por ejemplo, no sé, en los delitos fiscales, el director de delitos fiscales presenta su querella basándose en datos de prueba ilícitos, lo que comentaba de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Él conoció de una defraudación fiscal gracias a prueba ilícita. ¿Qué pasa con su testimonio? ¿Se puede
excluir o pedir la nulidad parcial o sería total? A ver, y me encanta la pregunta porque viene un segundo tema que creo que es bien interesante, lo de las nulidades y exclusiones parciales. A ver, primer punto, si hay teoría del fruto del árbol envenenado, sin duda podría ser viable. Estratégicamente, creo que es mejor pedir primero la nulidad de la base, porque entonces la manifestación que hace con posterioridad esta persona va a estar como muy clara y muy fácil que se decrete la nulidad, porque ya viene de algo que ya se decretó esta. Entonces, para mí, lo ideal sería pedir la nulidad primero del acto generador, a lo mejor inclusive sí, porque entiendo que son procesos diferentes, sin plantear ni siquiera la nulidad de la otra carpeta o del otro acto. Ya que tenemos la nulidad del acto 1, pedir la nulidad del acto 2 por la teoría del fruto del árbol envenenado, pero claro que sería viable. Lo segundo, que eso es bien interesante. A ver, cuando muchas veces pedimos nulidad o exclusión, casi siempre queremos nulidad o exclusión total. Piénsenlo en las intermedias. Yo les preguntaría, ¿qué tanto estamos usando en la práctica las nulidades parciales? Porque creo que es un tema poco utilizado a nivel nacional. Para mí sería totalmente viable pedir una nulidad parcial o una exclusión parcial. Nulidad parcial creo que yo nunca he pedido, pero exclusiones parciales un montón de veces. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que, a ver, yo tengo este todo, pero de este todo, esta parte del acto de investigación está afectado por esa ilicitud, pero esta no. Tampoco podemos agarrar parejo. Y tengamos cuidado porque de pronto pasan las audiencias. Les pongo un ejemplo en los controles de detención. A ver, la persona se le detuvo en flagrancia, perfecto. El problema vino con la puesta a disposición con demora. Esto, claro, es una cadena, ¿no? Luego viene la retención, etcétera, etcétera. Pero esta primera parte está pegada a derecho. Si la violación a derechos humanos viene aquí, se podrá decretar la nulidad de aquí para adelante, pero no de aquí para atrás, porque esto no está trastocado por la violación a derechos humanos. Entonces, creo que aquí sería una situación similar. Habrá que revisar la información que esa persona da. Si esta parte está afectada de esa violación a derechos humanos, se debería decretar la nulidad. La otra parte debe de permanecer. Ahora, y aquí es donde vendrá la habilidad de la contraparte para ver si se puede aplicar una teoría de inclusión y bajo la teoría de inclusión salvar todo. Pero eso ya será habilidad argumentativa de la contraparte. Pero claro, hay teoría del fruto del árbol envenenado. Hay muchas cuestiones, sobre todo fiscales, que estamos acabando de definir. Hay un par de tesis nuevas inclusive, cuándo hay ilicitud y cuándo no, fiscalmente qué se puede hacer con control judicial y qué no, y estamos teniendo muchos avances en ese sentido, pero claro, si hay violación a derechos humanos, debería haber teoría del fruto del árbol envenenado y pedir que se decrete la nulidad, y sí puede ser parcial, no tiene que ser total. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra duda, pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Estuvo muy claro o muy confuso? Aquí hay una. Ya tenemos otra pregunta, gracias. Aquí hay una. ¿Qué tal, doctora? ¿Sí Buenas escucho? noches, tardes, perdónenme. Noches, sí. Tardes, no sé. Pero bueno, mi pregunta es en cuanto a la toma de muestras biológica forzosa, porque pues bueno, se da, digamos, la autorización de control judicial, pero cuando el imputado pues sigue sin cooperar, digamos, creo que todos recordamos ese video de Chihuahua donde lo agarran a la fuerza y pues se declara ahí la ilicitud. ¿Qué actualización ha habido en el tema para ese tipo de muestras? El video de Chihuahua nos enseñó algo, que la toma de muestras forzosa nunca se hace en audiencia, ¿no? Yo creo que es la enseñanza número 1. A ver, no quiero hacer parecer que estoy diciendo algo incorrecto. A ver, voy a llevarlo a esto. Les voy a poner un ejemplo de algo totalmente distinto para llegar a la lógica de, a ver, tienen una orden de aprehensión emitida apegada a derecho, llegan a ejecutarla y la persona se empieza a defender y se pone violento. ¿No la ejecutan? No, ¿verdad? Claro que no, se ejecuta. ¿Hay uso de la fuerza? Claro, si el uso de la fuerza es en la medida debida, ¿hay violación a derechos humanos? No, es exactamente la misma regla que aplica para la toma de muestra. No hay ningún criterio jurisprudencial novedoso.
pero creo que la lógica que estamos siguiendo en el país es exactamente la misma del ejemplo que le acabo de dar. A ver, ya hubo autorización judicial, se tiene que tomar la muestra. 2, la persona coopera, se toma la muestra. 3, no coopera, se puede hacer uso de la fuerza, pero es muy importante que sea un uso de la fuerza proporcional y no hay razón alguna para que esto sea decretado ilícito. Hasta ahorita no hay ningún criterio en ese sentido, lo cual creo que nos permite entender que eso es el criterio que estamos siguiendo a nivel nacional, porque es muy común que suceda esto, que ya que se llega a la toma de muestra, pues la persona se resiste, se opone y entonces se tiene que hacer uso de la fuerza. ¿Saben dónde creo que falta trabajar un poco el tema, ya que lo toca usted? ¿Qué pasa con las muestras que no se pueden tomar? Digo, porque hay muestras que, pues sí, hay uso de la fuerza, se recaba la muestra, pero hay muestras que no las podemos tomar sin el uso de la fuerza, o con el uso de la fuerza, perdón, inclusive. ¿Qué hacemos en esos casos? Les voy a poner un ejemplo. Mire, hace tiempo en una carpeta de investigación de un fraude, Ministerio Público eran una pareja de esposos, quienes tenían carácter de imputados, y Ministerio Público necesitaba hacer un dictamen sobre las firmas. Y entonces pide que voluntariamente comparezcan los imputados para dar las firmas, no comparecen, y entonces se le hace buena idea al Ministerio Público. Ellos, la pareja, había comparecido a la carpeta de investigación y se había abstenido de declarar. Y por supuesto, firmaron ese documento, ¿no? Bueno, se le ocurre al Ministerio Público usar esas firmas para el cotejo de las firmas del contrato. Les decía yo, era un fraude de una compra-venta y había un contrato para cotejarlo con el contrato. ¿Qué opinan? ¿Les parece lícito usar las firmas? No, el juez de control decretó la nulidad. Yo le pedí que decretara la nulidad del uso de las firmas porque, y algo que para mí era muy importante, ellos decidieron no declarar. Y claro, ¿qué significa? Que esa información no puede ser utilizada. Si ellos hubieran decidido declarar, quizá, y aún ahí habría que analizarlo, pudiera ser válido usar esas firmas, pero ellos decidieron no declarar. Ahora, déjenme seguir el ejemplo. Perfecto, necesitan las firmas, no las muestras. Vamos y pedimos control judicial. El juez dice que sí. ¿Resolvimos el problema? No, claro que no, porque vamos a llegar con los imputados para que den las muestras y aún cuando apliquemos la fuerza, ¿las vamos a obtener? Claro que no. Ahí es un tema que creo que tenemos que perfeccionar con esta solicitud de muestras. ¿Qué pudo haber hecho el Ministerio Público? Solicitar vía control judicial que se utilizaran otras muestras de firmas, por ejemplo, de esa misma firma donde decidieron no declarar, etcétera. Entonces creo que ahí tenemos que ampliar un poco esa perspectiva de toma de muestras, porque hay cuestiones que simple y sencillamente es imposible poderlas recabar aún con el uso de la fuerza. Pero específicamente sobre su pregunta, no hay ningún criterio jurisprudencial nuevo. Seguimos siguiendo esta regla de cuando es necesario el uso de la fuerza se aplica siempre y cuando sea proporcional. Hay muchas cosas en prueba ilícita que no hemos acabado de resolver. Les pongo otro ejemplo, otro largo debate mexicano, la falta de descubrimiento probatorio. ¿Causal de exclusión por ilicitud o no? ¿Qué opinan? Y a ver, aquí cuidado defensores, porque no sé por qué razón a nivel nacional a los defensores nos ha costado mucho trabajo aplicar el 337, asesores 338 y 340 a la defensa. Y nos encanta llegar a las intermedias sin entregar el descubrimiento probatorio o entregarlo ahí al cuarto para la hora. ¿Es causal de exclusión o no? Otra vez, dos criterios, porque las tesis no han sido claras todavía. Hay criterios que dicen que sí, criterios que dicen que no. Yo he insistido que tiene que ser causal de exclusión. El descubrimiento probatorio, yo les diría, ¿cuál es la base de este debate? ¿El descubrimiento probatorio es un tema de forma o está ahí para respetar derechos humanos? Yo estoy convencida que el descubrimiento probatorio se hace para garantizar derechos humanos, para garantizar el respeto a diversos derechos humanos, igualdad procesal, derecho a la verdad, etcétera. Entonces, siguiendo esta lógica, el que no se entregue el descubrimiento probatorio, se entregue tarde, debería ser una causal de exclusión por ilicitud, por la violación a diversos derechos humanos. Por eso tampoco lo tenemos definido. Entonces, hay muchas cuestiones en tema de ilicitud que tenemos ahorita criterios en ambos sentidos.
los meses, quizá los años, nos irán permitiendo tener criterios claros en el derecho mexicano, pero en ese punto no hay ninguno que establezca hasta este momento que el uso de la fuerza para la toma de muestras genere ilicitud. Yo les decía, equiparen el tema de la detención. Es exactamente lo mismo. Yo ya tengo un mandato judicial y claro, si no puedo ejecutarlo y necesito el uso de la fuerza, se tendrá que hacer lo mismo para la toma de muestra, siempre y cuando sea proporcional. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Alguien más? ¿Ya no? Muy bien, en este momento entonces solicitaría… Ay, perdón, no lo vi. Gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. La pregunta va dirigida hacia la elaboración de peritajes irreproductibles de acuerdo al 274 del Código Nacional. En la última parte dice que cuando se trata, del primer párrafo, cuando se trata de un peritaje irreproducible, se tiene que notificar a la defensa para que pueda proponer un perito de parte o esté presente en la realización de ese peritaje. Si no se lleva a cabo esa notificación a la defensa, ¿podría caer en el ámbito de ilicitud? Totalmente, sí. Debe declararse la nulidad porque estamos afectando el derecho de defensa y el principio de contradicción. Algo bien importante, a ver, de pronto me ha tocado escuchar criterios de algunos operadores que dicen que el principio de contradicción se hace vigente en juicio. Cuando uno argumenta en una etapa de investigación intermedia, su señoría, es que afecta el principio de contradicción. No, porque por eso va a tener el juicio y va a poder contrainterrogar. No. El principio de contradicción debe de ser vigente desde el primer momento que se tiene derecho, bajo los diversos presupuestos. Hay por ahí un criterio de la Corte Interamericana que establece que el principio de contradicción también va de la mano de la posibilidad de analizar la prueba. Entonces, sí habría ilicitud, se está afectando el derecho de defensa, el principio de contradicción desde la perspectiva de análisis y por lo tanto se debería de decretar la nulidad. Ahí hay otro tema también bien importante. A ver, cuando hablamos de prueba irreproducible, pensamos mucho en sustancias que se consumen en el primer análisis. Pero ¿qué pasa? Hay un tema que yo he estado insistiendo desde hace tiempo. ¿Qué pasa con aquellos dictámenes que no se pueden volver a hacer? No que se agota, que no se pueden volver a hacer. Les voy a poner un ejemplo bien claro. ¿Qué pasa con los dictámenes psicológicos cuando estamos además, por ejemplo, hablando de menores de edad? ¿No sería prueba irreproducible? Se los dejo en la mente porque sé que esto que estoy diciendo podrá hacer mucho ruido, hay que darle muchas vueltas, creo que todavía en el análisis a nivel nacional, pero es que, a ver, hablar de prueba irreproducible no significa que se agote en el primer análisis. El código dice, y todo aquello que no permita hacer un dictamen independiente. En el caso de las pruebas psicológicas y en el caso de los dictámenes en materia de psicología, ¿podemos hacer otro dictamen? ¿Revictimizamos o no? Entonces, ahí hay un tema bien pendiente con los dictámenes en materia de psicología. La otra cuestión que creo que los abogados, especialmente los defensores, ponemos poca atención, es el análisis de las pruebas. Las pruebas casi no las pedimos, no las analizamos. El dictamen, y lo digo con respeto, sirve de poco. ¿Y por qué digo que sirve de poco? Porque yo lo que necesito son las pruebas, ver si están bien calificadas, si están bien evaluadas. Y entonces podré hacer probablemente una opinión técnica como defensa, pero no enfocamos nuestra atención a tenerlas, a analizarlas. Y yo he insistido que hay otro tema de prueba irreproducible, pero bueno, eso también ha ido caminando poco a poco. El tema también se trata de no revictimizar, por supuesto, pero no revictimizar y garantizar derecho de defensa. Y a veces en este tipo de pruebas se convierte en un tema complejo, pero sí, en ese caso debería de ser declarado nulo. Es bien importante que informemos a la defensa. Ha existido mucho debate sobre el tema de la defensa genérica, pero el código lo permite. Y como yo he dicho siempre, de tener una defensa genérica a no tener ninguna, es mejor tener la figura que denominamos defensa genérica. Muchísimas gracias. Creo que ya no queda ninguna pregunta más. Ahora sí. Listo. Gracias. En ese caso, muchas gracias. Solicitaría la línea de honor pasar al frente.
para que podamos escuchar unas palabras por parte de la maestra Mayela Marisol Portos Hernández, presidenta del Colegio de Abogados del Estado de Querétaro. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Saludo con mucho gusto y de nueva cuenta a nuestro anfitrión del día de hoy, maestro Alejandro Echeverría Cornejo, fiscal general. Muchas gracias por habernos permitido hacer posible dentro del marco del 50 aniversario este gran evento. También saludo con gusto a nuestra ponente, maestra Carla Prat. Gracias por haber aceptado la invitación de visitarnos en este gran estado de Querétaro. A los vicefiscales que nos acompañan el día de hoy, maestra Margarita, siempre es un honor y un gusto. Maestro Javier, gracias por todas las atenciones. A todos los fiscales, servidores públicos, autoridades y a los abogados litigantes del día de hoy, es un honor para mí haber compartido este espacio y que gracias a la Fiscalía General, quien ha hecho un gran trabajo, hemos podido llevar a cabo un acto académico en el que se conjugan dos partes antagónicas dentro del procedimiento. Muchas gracias, maestro, por abrir el espacio. Uno de los objetivos principales del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro siempre será la capacitación de nuestros agremiados. Y en base a ello, celebrarlo en esta gran institución, en base a este marco, nos enorgullece. Muchas felicidades por el 50 aniversario y muchas gracias por el gran trabajo que ha hecho la Fiscalía. Gracias. Para el cierre de este evento, en entrega de agradecimiento y despedida de la ponente, hace uso de la voz el maestro Alejandro Echeverría Cornejo. Pues nuevamente muchas gracias a todos, pero de manera muy particular a la doctora, que sin duda yo creo que para todos los que estuvimos aquí escuchándola será de mucha utilidad esta ponencia magistral que difícilmente a veces logramos escuchar en estos foros, pero que, como bien acaba de comentar la maestra Mayela, aquí se encuentran dos partes que no quiero hacer ninguna corrección, pero parecieran antagónicas. Los abogados litigantes y los fiscales. Y creo que los comentarios serán de mucha utilidad precisamente porque además usted puso ejemplos muy claros, tanto de una parte como de otra, precisamente que sin duda yo entendería que los fiscales, en el caso mío, pusieron mucha atención precisamente para que no exista este tipo de pruebas. Y bueno, pues en el caso de nuestros amigos, los abogados litigantes, yo creo que la recomendación está de sobra, pero nuevamente pues felicitarlos. Hay algunos que a lo mejor ya están no solamente festejando estos 50 años, sino que muchos más, ¿verdad? Porque aquí veo caras conocidas que ya tienen muchísimo tiempo de abogados. Pero muchas felicidades, muchas gracias. Y este espacio que incluso en algún momento fue diseñado con esta única intención precisamente de compartir, no solamente con el personal de la Fiscalía, yo lo he dicho en diversos momentos y en diversas circunstancias, que este es un espacio que se debe aprovechar para la academia, cualquiera que sea. Y me refiero a cualquiera que sea, obviamente abogados, escuelas, instituciones, todo tipo de dependencias. Nosotros siempre estaremos dispuestos a apoyar, a ceder y por supuesto a colaborar para mejorar en todos los sentidos desde el punto de vista, por supuesto, académico, con la finalidad de que siempre podamos ser personas mejores. Muchas gracias, doctora, nuevamente. Buenas tardes. En este momento hace entrega el maestro Alejandro Echeverría Cornejo un agradecimiento que dice:
la Fiscalía General del Estado de Querétaro, el Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro AC, otorga el presente agradecimiento a la doctora Carla Prat Corzo, especialista en el sistema penal acusatorio, por impartir la conferencia Análisis de la prueba ilícita, signado por el maestro Alejandro Echeverría y la maestra Mayela Portos, presidenta del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, AC. Un pequeño obsequio que les he entregado. De esta manera damos por finalizado este evento. Les agradecemos a todos ustedes su presencia. Muy buenas tardes y muchas gracias.